Hola, bienvenido al canal. ¿Has oído hablar de un templo tan antiguo que desafía todo lo que sabemos sobre el origen de la civilización? Un lugar que estuvo enterrado durante milenios, y que, cuando finalmente fue revelado, expuso algo tan monumental que parece imposible que haya sido hecho por manos humanas hace más de 11.000 años. Estamos hablando de Göbekli Tepe, uno de los sitios arqueológicos más enigmáticos y provocadores jamás encontrados. Ubicado en el sureste de Turquía, no solo es considerado el templo más antiguo de la humanidad, sino que su existencia obliga a los científicos a reescribir todo lo que sabían sobre los primeros pueblos de la Tierra, desde estructuras gigantes esculpidas en piedra hasta enigmas que los arqueólogos más renombrados del mundo aún no pueden descifrar. Göbekli Tepe podría contener secretos enterrados que jamás imaginamos, hasta que un campesino, por casualidad, tropezó con una piedra que cambiaría la historia. Y no te despegues de la pantalla, porque al final hablaremos de un descubrimiento aún más extraño realizado a pocos kilómetros de allí. Y lo más curioso, durante casi 3 décadas fue ignorado, confundido con un simple cementerio medieval. Prepárate, porque lo que vamos a revelar en este video sacudirá tu percepción sobre el pasado de la humanidad. Era grande, perfectamente lisa, y estaba allí como si quisiera ser encontrada. Movido por la curiosidad, cavó a su alrededor y reveló parte de un pilar de piedra maciza con una forma nada natural, dispuestos en círculos perfectos como si alguien hace más de 11.000 años hubiera diseñado un santuario para los dioses. Por suerte, alguien pensó rápido: eso no era solo una piedra, era el inicio de algo mucho mayor, sino todo lo que sabíamos sobre el nacimiento de la civilización. Y lo más impactante, se estima que solo se ha excavado el 10% del sitio. Cuando Schmidt llegó al lugar, lo comprendió de inmediato: eso no era un cementerio, era un templo, y no cualquier templo. Cada uno pesa toneladas. Y lo más intrigante, muchos están cubiertos de esculturas en bajorrelieve: serpientes sinuosas, jabalíes furiosos, zorros agazapados, aves rapaces con alas abiertas e incluso figuras humanoides misteriosas. Un altar, un punto de energía, un centro de adoración, un portal. Los investigadores no encontraron allí vestigios de vivienda, ni utensilios domésticos, ni fogatas, ni estructuras habitables. Todo sugiere que Göbekli Tepe era un lugar de peregrinación, quizás para rituales estacionales, quizás para cultos olvidados por el tiempo. Algunos símbolos son completamente abstractos, otros recuerdan sistemas de escritura rudimentarios. Estas piedras fueron talladas a mano, en una época en la que los seres humanos ni siquiera dominaban la cerámica, y mucho menos el metal. Era algo inmensamente más antiguo que cualquier construcción religiosa conocida hasta ese momento. Si no fuera tan trágica para la arqueología, es casi como si alguien les hubiera dado un conocimiento que no deberían tener en aquella época. En la década de 1960, arqueólogos pasaron por el lugar y encontraron algunas losas de piedra caliza rotas en la cima de una colina. ¿Su conclusión? Probablemente un cementerio medieval abandonado, y así, descartaron el sitio como irrelevante, enterrando, sin saberlo, uno de los mayores secretos de la humanidad. Así que deja tu like si te gustan los temas arqueológicos misteriosos, porque lo que viene a continuación es sorprendente. La historia de Göbekli Tepe comienza de forma casi cómica. Tuvieron que pasar casi 30 años para que el destino diera una segunda oportunidad. En 1994, un campesino local, mientras araba su campo cerca de Şanlıurfa, en el sureste de Turquía, notó una piedra diferente sobresaliendo del suelo. Las autoridades locales llamaron nada menos que a Klaus Schmidt, un arqueólogo alemán experimentado que ya había trabajado en Neval y Ori, otro importante sitio neolítico. Después de las primeras excavaciones llegó el asombro: pilares en forma de T de hasta 5 metros de altura y varias toneladas de peso. Göbekli Tepe, o Colina Panzona, como se traduce, fue oficialmente reconocido como el templo más antiguo de la Tierra. Pero eso era solo el comienzo, porque a medida que los arqueólogos excavaban más profundamente,
Lo que emergía de la tierra desafiaba no solo el tiempo. Imagina estar frente a un monumento construido 6.0 años antes de Stonehenge y más de 7.0 años antes de las pirámides de Egipto. Eso es Göbekli Tepe. En el corazón de este sitio arqueológico se alza un conjunto de recintos circulares y ovalados, hechos con pilares megalíticos en forma de T que superan los 5 metros de altura. ¿Puedes imaginar a cazadores-recolectores nómadas esculpiendo estos monumentales pilares sin herramientas de hierro? Exacto, y estos pilares no son lisos ni simples. En el centro de cada círculo, dos pilares principales se alzan con imponencia, siempre enfrentados. La disposición de las estructuras indica un propósito claro, ritual y ceremonial. Pero la grandiosidad no termina allí. Las estructuras fueron deliberadamente enterradas, capa tras capa de escombros que conservaron los templos casi intactos durante milenios. ¿Por qué harían eso? ¿Fue parte de un ritual de clausura, o intentaban ocultar algo? Los recintos descubiertos fueron nombrados de cada uno con patrones distintos, pero igualmente impresionantes. Más tarde surgirían otros sectores, como los recintos C, F y G. Sin embargo, ninguno supera en complejidad a los primeros. Y recuerda, solo se ha excavado el 10% de Göbekli Tepe. Si lo que ya se ha revelado es tan monumental, ¿qué más podría estar enterrado? ¿Cómo logró un pueblo nómada organizar a cientos de personas para mover y tallar toneladas de piedra, sin agricultura, sin escritura, sin metalurgia? Y espera a ver lo que los arqueólogos descubrieron en los últimos años, porque las nuevas evidencias están cambiando por completo lo que pensamos sobre el pasado humano. Durante décadas, se creyó que las sociedades solo podían construir estructuras complejas después de volverse sedentarias, con agricultura, producción de alimentos y cerámica desarrollada. Esto habría exigido mayor control de recursos, y ahí nace una hipótesis audaz. Quizás Göbekli Tepe fue el detonante del inicio de las primeras formas de cultivo y domesticación de animales. Sí, pintada. Esto la convierte en una de las esculturas pintadas más antiguas del período neolítico jamás descubiertas. Pero Göbekli Tepe desafía brutalmente esa lógica. Parecen emblemas de un lenguaje perdido, o un tipo de mitología visual de un pueblo que no dejó escritura, y no hay evidencia de herramientas metálicas en ese tiempo. Eso plantea una pregunta inquietante: ¿con qué, exactamente, tallaron todo eso? ¿Otras piedras? ¿Madera? ¿Algún material que aún no conocemos? Esa es la pregunta que ha dejado perplejos a los arqueólogos. Esto sugiere que no solo se realizaban rituales allí, sino también actividades cotidianas, y de hecho, el trabajo se volvió más lento, limitado a pocos meses del año debido al clima extremo. Pero nuevos equipos continúan investigando, y algunos arqueólogos estiman que podría llevar hasta 150 años excavar todo lo que aún está enterrado allí. ¿Una vivienda? ¿Un campamento sagrado? ¿Una especie de comunidad temporal? Cada hipótesis abre nuevas preguntas. Burocracia, clima extremo, falta de financiamiento, y quizás, el peso de enfrentarse a algo que puede reescribir los libros de historia. En 1997, investigadores descubrieron un segundo sitio llamado Karahan Tepe, a menos de 60 kilómetros de distancia. Y adivina qué, algunas decapitadas, otras con rasgos distorsionados, como si representaran espíritus, deidades o seres míticos. Se halló una cabeza masculina con labios prominentes dentro de una piscina ritual. Todo se repite, como si ambos sitios hubieran sido creados por la misma civilización, o por culturas que se comunicaban intensamente. Y algunos estudiosos más atrevidos sugieren, Karahan Tepe podría ser aún más antiguo que Göbekli Tepe. Comparte rasgos casi idénticos con su hermano más famoso. Y lo más intrigante, tal vez fue el templo lo que inspiró el surgimiento de la agricultura, y no al revés. Según los registros de Klaus Schmidt, el sitio parece haber sido un centro de adoración tan importante que la gente comenzó a reunirse allí con frecuencia, quizás en fechas específicas. Pero las teorías se vuelven aún más extrañas con los descubrimientos recientes. Excavaciones más profundas revelaron hojas de sílex, residuos de plantas y animales,
e incluso depósitos que indican procesamiento de alimentos. Y entonces, en uno de los recintos mejor conservados, los arqueólogos encontraron algo extraordinario: una estatua de jabalí tallada y pintada con pigmentos rojos, blancos y negros. Pero no termina allí. Esa estatua fue hallada sobre un banco de piedra, rodeada de símbolos tallados: una luna creciente, un símbolo en forma de H, rostros humanos, serpientes entrelazadas. Y hay más. Las piedras utilizadas en Göbekli Tepe son extremadamente duras, como la caliza compacta. Con la muerte de Klaus Schmidt en 2014, muchos temieron que el ritmo de las excavaciones se frenara. Y tal vez ese sea el punto más misterioso de todos. Sabemos tan poco sobre un lugar que podría contener las respuestas sobre el surgimiento de la civilización humana. Pero lo más curioso es que Göbekli Tepe no está solo. A solo 60 kilómetros de distancia, otra colina comenzó a revelar secretos. Y podría ser aún más antigua. Pocos lo saben, pero Göbekli Tepe no es el único sitio que desafía nuestra comprensión arqueológica de la región. Pilares en forma de T, esculturas de animales, símbolos abstractos y estructuras circulares. Lo más impresionante, Karahan Tepe recién comenzó a excavarse en 2019, más de 20 años después de su descubrimiento. ¿Por qué? En las primeras excavaciones, los arqueólogos encontraron esculturas antropomorfas, figuras con forma humana, pero no del todo humanas. Y algo aún más curioso llamó la atención: muchas de las esculturas tienen formas fálicas exageradas. ¿Por qué? ¿Simbolismo de fertilidad? ¿Un estilo artístico peculiar? ¿O parte de rituales que jamás comprenderemos del todo? Formando lo que algunos investigadores llaman la cultura de las colinas de piedra, o Tatepeler, en turco. Además, los animales representados: serpientes, zorros, jabalíes, son prácticamente los mismos que en Göbekli Tepe, fortaleciendo la hipótesis de una red de sitios interconectados. Si esto es cierto, estaríamos hablando de una civilización compleja, ritualista y organizada, extendida por decenas de kilómetros, miles de años antes de lo que cualquier libro escolar se atrevería a decir. ¿O un misterio aún más profundo? Y la pregunta que no se quiere callar, sino en repensar todo lo que creemos saber sobre el inicio de la humanidad. ¿Por qué estas sociedades construirían dos templos monumentales tan cercanos uno del otro? ¿Santuarios de clanes diferentes? ¿Portales ceremoniales? Tal vez la clave no esté solo en excavar la tierra. Son grietas en el espejo de la historia oficial, pistas de que algo mucho más grande pudo haber sucedido antes de lo que estamos preparados para aceptar. Göbekli Tepe y Karahan Tepe no son solo hallazgos arqueológicos. Durante milenios, creímos que la agricultura llevó a la aparición de aldeas, ciudades y templos. Imágenes, símbolos, quizás incluso restos humanos o registros de eventos que preceden toda la historia escrita. Pero ¿y si fue al revés? ¿Y si fue la espiritualidad, la necesidad de conexión con algo superior, lo que motivó a los primeros humanos a organizarse, a dominar la tierra, a crear? Si todo lo que necesitaban era comida y refugio, después de todo, ¿por qué comunidades de cazadores-recolectores moverían piedras de decenas de toneladas, esculpirían animales con perfección artística y construirían monumentos gigantes? Hoy, arqueólogos trabajan bajo el sol abrasador, con herramientas delicadas, removiendo capa tras capa de un pasado que lleva más de 11.000 años escondido. Vamos a revelar un lugar que muchos llaman la Atlántida del desierto, y aún así, solo hemos arañado la superficie. Apenas el 10% de Göbekli Tepe ha sido revelado. Imagina lo que aún está enterrado allí. Y quién sabe, tal vez, la clave para entender quiénes somos realmente. Pero el tiempo corre, conflictos, burocracias y el propio clima dificultan las excavaciones. ¿Y si todo esto desaparece antes de que podamos descubrirlo? Por eso, comparte este video, deja tu like, tu comentario, dinos qué piensas. ¿Estamos ante un nuevo capítulo de la historia humana, o apenas tocando la punta de un iceberg arqueológico? Y por supuesto suscríbete al canal, porque en el próximo episodio, hasta entonces, mantente atento, el pasado sigue vivo, y quiere ser descubierto.